les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde en una nueva emisión de la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir escuchando todas esas voces que construyen día con día nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Quédense con nosotros que les tenemos muchísima información. Por ejemplo, hablaremos sobre un taller que tiene que ver con los sismos. Además, Jacobo Dayan reflexiona sobre soberanía y derechos humanos. Anatomía de Clic Cultural nos permite conocer el Museo Experimental El Eco desde una perspectiva muy particular. Y comenzaremos en la entrevista hablando de un tema sensible, necesario, urgente, que es el suicidio, la prevención, pero principalmente los factores que detonan este fenómeno. Así es que los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes minutos. Comenzamos. Hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una jornada global que busca crear conciencia, romper estigmas, proponer acciones efectivas de intervención oportuna y principalmente salvar vidas. Para hablar del aumento de casos, de la urgencia de aplicar estrategias que disminuyan las estadísticas que se han elevado en los años recientes y contribuir al cuidado de la salud mental, saludamos esta tarde a la maestra Ana Carreño Mendoza, quien es psicoanalista e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y además pertenece a Espora Psicológica de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, a la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar de estos temas que muchas veces no sabemos cómo abordarlos, pero sabemos que están ahí y que tenemos que ocuparnos de ellos. Hablemos, me parece, para empezar, de las víctimas. ¿Qué pasa con ellos, quienes se ven por muchas razones obligados o relacionados con esta condición que sigue siendo además estigmatizada? Pero comencemos por ellos. ¿Qué detona esta condición o este fenómeno? Primero, me parece muy importante ubicar que no es una decisión que se toma de manera intempestiva, no es una decisión que se tome en un momento determinado, sino hay una construcción de ciertos factores que se van sumando y que van poniendo en riesgo a las personas que toman una decisión así, ¿no? Por eso me parece tan importante no solamente centrarnos en la prevención del acto suicida, sino de complejizar esta visión de cuáles son esos factores que están antecediendo y que a veces es mucho más difícil de hablarlos, a veces es mucho más difícil de ubicarlos, o a veces no tenemos las herramientas para poder ubicarlos dentro de la realidad, lo que sucede con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos. A veces es mucho más complicado ubicar que hay un riesgo ahí inminente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que apuntar a ubicar qué se está haciendo. A ver, pensemos que el suicidio tiene mucho más que ver con terminar con un dolor o con una sensación de vacío o con dar un mensaje o con externar algo que no se puede poner en palabras, y lo que se requiere es un acto, ¿no? Más allá de solamente pensarlo como el quitarse la vida, ¿no? Por eso es importante lograr entender a través de algunas intervenciones que se pueden hacer y a partir de la escucha que se le puede dar a los familiares, qué está detrás de este acto, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere calmar? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿No? ¿Qué es lo que se está sintiendo? Y que termina en una situación como quitarse la vida. Oye, en particular en este tema de lo que pasa al interior, ¿qué factor o qué papel juega, digamos, el funcionamiento del cerebro en el sentido de la salud mental? ¿Qué tipo de atención podría estarse necesitando psicológica, psiquiátrica, para atender, digamos, este primer punto al que te refieres? Pensamos que la primera intervención que se tiene que hacer y la primera persona a quien se le tiene que pedir ayuda es a un psicólogo, ¿no? A un psicólogo que pueda ubicar cuál es el grado de letalidad que puede haber en un acto, cuáles son las diferentes circunstancias, por ejemplo, del entorno, qué tantas redes de apoyo tiene alguien, si ha habido intentos previos, ¿no? Esa es la primera persona. El psicólogo va a identificar todos estos factores que pueden estar interfiriendo o incidiendo para un acto suicida, y a partir de que se identifica que hay un riesgo,
esta persona es la que va a canalizarlo con otro especialista, que es el psiquiatra, donde lo que buscamos es que pueda calmar un poco la impulsividad, ¿no?, a través de los medicamentos psiquiátricos, y que nos permita reducir esa intención para poder ver qué sucede en el interior de la persona. Entonces lo que hacemos normalmente es trabajarlo a la par, pero siempre con una valoración previa, porque es importante no solamente anular el impulso. O sea, el impulso nos está diciendo algo, ¿no? Es la conclusión, digamos, claro, o es detonada por algo más. Exacto. Y entonces, si nosotros obturamos eso, si solamente les decimos que se quite la intención, no estamos escuchando que hubo una construcción detrás de todo esto que derivó en un acto, ¿no? Claro. Entonces, la idea es seguir como estos pasos, primero de la atención psicológica y luego con un psiquiatra. Claro. Y independientemente de esto o a la par de esto es que debemos entender lo que sucede en el entorno familiar, en el entorno escolar, con los amigos, que además hablaremos de las cifras un poquito más adelante, pero el aumento de casos se da principalmente entre las juventudes o a edades muy tempranas. Cuéntanos de estos otros factores que detonan o determinan de alguna manera el acto suicida. Aquí quiero centrarme que debido al programa del que estamos hablando, que es el programa Espora, ¿no?, que está dentro de la universidad, pues la mayor parte de las personas que atendemos son adolescentes y jóvenes. Entonces me voy a centrar que justo durante la adolescencia hay muchos procesos de cambio, ya lo sabemos. Hay duelos y hay búsquedas de identidades. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con que los jóvenes y las y los adolescentes muchas veces no saben qué hacer con el dolor. Nos estamos encontrando con una sociedad que muchas veces les está pidiendo o les está teniendo un mandato de no sufran, no hay que sufrir, siempre hay que ser felices, siempre hay que hacer mucho ejercicio y comer bien y estar activos y estar, ¿no? Entonces hay que escuchar que este mandato a veces se traduce en que no sé qué hacer con lo que me duele, ¿no? Entonces no lo puedo poner en palabras y no tengo las formas de hacerle frente a ese dolor. Además de que hay un mandato también de inmediatez. Tengo que solucionarlo ahora, en el momento. No puedo sufrir y además, si sufro, tengo que solucionarlo de manera inmediata. Estas formas que se han armado socialmente de lo que se hace con el dolor y por otro lado el proceso de adolescencia que se está viviendo, pues me parece que ahí es un caldo de cultivo para que a veces no haya otras alternativas tan a la mano para que se le pueda hacer frente a un dolor psíquico que se está experimentando. También pensemos esto aunado a las condiciones familiares donde muchas veces nuestros adolescentes están creciendo solos, están creciendo abandonados, sin referentes, sin personas que les pongan límites, sin esos adultos a quien nos correspondería hacernos cargo de, ¿no? A veces por cuestiones económicas, por cuestiones emocionales, la gente, los padres sobre todo, no se hacen cargo de estas adolescencias porque es a veces mucho más sencillo no poner límites, ¿no? Porque implica tiempo. Sin esa estructura, lo que nos queda es a lo que te mencionaba al inicio. No hay forma de ponerle límite a ese dolor y ese sufrimiento. Entonces hay que buscar la manera de acabar con ese dolor y es, digamos, la alternativa que encuentran. Es la alternativa. ¿Cómo lograr otro escenario? ¿Cómo lograr otro escenario posible, entendiendo que justamente vivimos en un contexto acelerado en donde las redes sociales y el contacto inmediato, y me parece como muy excesivo de estas plataformas, nos exigen la inmediatez? Vivimos en este acelere en la vida diaria, pero también en el teléfono, y entonces se traduce en otras acciones, pero pienso también en este reconocimiento que se busca, en este ser suficiente, ya no solo para las expectativas familiares, escolares, pero también para los amigos y para aquello que no siempre es real, pero que así se presenta en los entornos digitales. Yo pensaría que una de las formas de prevenir tiene que ver con el trabajo social, ¿no? Dentro de lo social que podemos hacer. Esto que mencionabas es muy importante, cómo no existen esos ideales o esos referentes que nos puedan dar una visión mucho más realista
de a lo que podemos aspirar, ¿no? Un ideal realista nos permitiría movilizarnos de una forma distinta frente a algo que puede ser alcanzable, ¿no? Porque no es lo mismo que dentro de mi ideal social se coloque ser profesionista, quizás para tener un ingreso digno que me permita cubrir ciertas expectativas económicas, a que dentro de las redes sociales y dentro de otros discursos sociales se nos presente que tienes que estar viajando cada tercer día y aspirar al mejor coche. Y tener fotos increíbles. Increíbles para poder publicarlas, ¿no? El poder acceder a ideales mucho más realistas, me parece que eso abonaría como a esta forma precipitada que hay de vivir, ¿no? Y de querer alcanzar muchas cosas, que en lugar de posicionarse estas figuras como motivacionales, se colocan como frustradoras de lo que sucede, ¿no? Sí. Y por otro lado, creo que también algo muy importante es cómo se está experimentando la desesperanza al futuro. Hay una desesperanza muy particular por cuestiones políticas, ambientales, sociales, las guerras. Abrir espacios para poder hablar sobre esto, para poder plantear todas estas dudas, este dolor que causa, este malestar, estas frustraciones que puede causar el futuro. Abrir esos espacios al diálogo me parece fundamental para hacerle frente a un tema así. Un tema que está latente aquí ahora. Cuéntanos un poquito de las cifras para entender por qué hoy tendremos que estar hablando de esto y tenemos que hablar todavía mucho más al respecto del suicidio, Ana. Voy a empezar como de forma muy general de lo que está ocurriendo en México. En el 2023 hablamos de que tuvimos 8,837 casos, donde el 19% lo cometen las mujeres, el acto suicida como tal, y el 81% los hombres. Que entonces ahí estaríamos hablando de un sesgo de género importante que también hay que atender, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, tenemos que el aumento de suicidios en jóvenes, y por eso lo recuperamos para este espacio, ha aumentado del 2006 al 2022 un 490%. Ni siquiera es una cifra que podemos imaginar, vamos, o sea, hablamos de las cifras para entender lo que está pasando, pero quisiera volver al tema que nos tiene aquí, que es cuáles son o cómo se traduce toda esta sensación de no saber qué hacer con el dolor, es decir, cuáles son esos factores de riesgo que se pueden manifestar, digamos, de forma previa al acto suicida. Yo pensaría que hay una serie de actos previos que a veces cuesta trabajo leerlos como actos suicidas. Por ejemplo, dentro de las adolescencias, algo muy común son los accidentes automovilísticos. Ocupan un lugar importante en términos de mortandad, ¿no? Y muchas veces un accidente tiene muchas cosas detrás. No es solo un accidente, se habla de cómo se maneja la impulsividad, qué estaba haciendo cuando chocó, ¿no? Los excesos de velocidad que se tienen. Entonces, a veces hay accidentes que si los pensamos, si los hablamos y los explicamos, ya no suenan tan accidentes, ¿no? Claro. Entonces, consumo de sustancias, de dónde venía, por qué no estaba con los adultos que tendríamos que ser los responsables. Exactamente. Identificar todos esos factores parece complicado, pero entre más información se tiene sobre el acto suicida, es más probable que tengamos como un panorama completo. ¿Cuáles son algunas, digamos, como de las estrategias, programas, iniciativas que resultan efectivas para evitar el acto suicida, Ana? Pues nosotras hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos en Espora que brindar a los jóvenes espacios de escucha es muy importante. Como te decía al inicio, más allá de solamente centrarnos en cómo reducir el suicidio, es qué espacios les podemos estar ofreciendo para hablar de todo esto. Y por eso lo que buscamos en Espora es precisamente eso, ¿no? Buscamos
que a través de la escucha podamos generar una detección de estas problemáticas, también una atención, es decir, el escuchar qué hay detrás de alguien que dice me quiero matar o ya no quiero seguir con mi vida o me está doliendo mucho vivir, ¿no? Intentamos entender qué hay detrás de eso y además generamos una respuesta en función a ello. No es lo mismo una respuesta de alguien que solamente vemos que está triste y que utiliza estas frases a alguien que ya hay una intencionalidad y además no hay una red de apoyo alrededor. Y entonces en función a esta detección que hacemos es que damos una respuesta y atendemos lo que está ocurriendo. Esto en casos particulares como es Espora, que es un sistema complejo y completo que atiende a la comunidad universitaria. ¿Cómo lo traducirías o cómo lo llevarías al ámbito familiar, por ejemplo, para identificar estas señales, estos riesgos? Yo creo que el símil, ¿no?, de poder contar con un adulto, con una persona dentro de casa con quien se pueda hablar sobre esto, ¿no? Por eso el pensar que el hablar sobre suicidio genera más suicidios es nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Los adolescentes necesitan personas en quien confiar y con quien contar. Y si esa persona está dentro de casa, se abren posibilidades para poder atender y poder prevenir el suicidio. Oye, aunque hay cada vez, insisto, más información a partir, por supuesto, del aumento de datos, de cifras, sigue siendo un tema estigmatizado que además me parece que tiene como varios mitos a su alrededor. ¿Cuáles son algunos que debemos mencionar en este momento para dejar de pensar que algo va en ese camino? Por ejemplo, uno de esos es ese que te acabo de mencionar. Si se habla sobre el suicidio, la gente se va a suicidar más, ¿no? No. Entre más información tenemos, es más fácil evitarlo. Claro. La otra es, si ya lo estuvo anunciando, no lo va a hacer. Okay. Como si alguien ya dijo que se va a suicidar 20 veces, puede ser que la 21 lo haga, ¿no? Y entonces hay algo que, como hay mucha cotidianidad en lo que se habla, parece que ya no va a suceder. Y contrario a lo que hemos visto, puede pasar en la 21ª, en la 22ª, y sí sucede. Y cuéntanos sobre algo importante para terminar, por favor, que es cómo podemos cambiar el lenguaje cotidiano hoy en día para hablar del suicidio con mayor responsabilidad, respeto, empatía. Primero, yo creo que hay que dejar de pensarlo y de enunciarlo como una salida fácil y que lo hacen personas cobardes, ¿no? Si pensamos en quitarle el estigma a esto, primero hay que pensar en cómo lo estamos nombrando. Y me parece que hay que reconocer que las personas que están pensando en esas alternativas están sufriendo. Y hay un sufrimiento detrás. No lo hacen por llamar la atención. Claro. Y es más, si quieren llamar la atención, ¿por qué sería eso algo negativo? Más bien estamos pensando, ¿por qué no le estamos prestando atención a este dolor del otro? Algo necesita, algo necesita. Algo le está faltando. Claro. Y nos queda muy poquitito tiempo. Cuéntanos, ¿cuál es el mensaje más urgente o más necesario que podríamos dejar hoy, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Yo creo que desde esta perspectiva que estamos pensando es, dejemos solamente de atender la conducta suicida y empecemos a atender las causas y a comprender los factores psíquicos, familiares y sociales que están generando que nuestros adolescentes no tengan muchas más alternativas a esta. Y en este sentido, cuéntanos cuáles son las alternativas que ofrece Espora, que además es una posibilidad para quien tenido esta necesidad de terminar con su vida, pero también para los familiares y para el entorno más cercano podemos acudir a ustedes. Para quienes están dentro de las facultades y dentro de los bachilleratos y preparatorias de la universidad, pueden acercarse al programa Espora y ahí contamos con 2 distintas modalidades de atención, que una tiene que ver con la psicoterapia como tal, que son 14 sesiones las que se otorgan y si es necesario se hace una canalización con un psiquiatra y se trabaja conjuntamente. Y la otra es que si en algún momento se sienten con esta necesidad, se pueden contactar también a los que les llamamos los APIs,
que son personas de primer contacto que están especializados en atención breve y de emergencia. Y entonces pueden hacer una contención y pueden hacer una derivación. Al igual, ha habido situaciones en algunos planteles donde ocurre el acto suicida de alguno de los integrantes y lo que hace Espora es contactarse con los distintos miembros de la comunidad para poder dar atención y contención en esta situación. Pues atendiendo, siguiendo este modelo de Espora de detección, atención y respuesta, podemos imitarlo en la medida de las posibilidades para replicarlo en los entornos familiares, en los entornos académicos y en los entornos sociales, porque hay mucho que decir sobre el suicidio, aunque a veces también sucede, nos deje sin palabras. Maestra Ana Carreño Mendoza, psicoanalista, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría y por supuesto también de Espora Universitaria. Muchas gracias por estos minutos. Tenemos que seguir hablando de estos temas. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias y bienvenida a la UNAM Responde. Y bueno, ahora cambiamos de tema y les tengo una pregunta. ¿Cómo suena la memoria de un terremoto? Literatura UNAM y el Instituto de Geofísica organizan el taller virtual gratuito Zona de Riesgo, Creación Sonora, sobre los terremotos de 1985 y 2017, que será impartido por Rodrigo Martínez y Catalina Armendáriz. Esto sucederá los días 18, 23, 25 y 30 de septiembre a las 7 de la noche. Se trata de una iniciativa que propone transformar la historia y la memoria de los sismos en un lenguaje auditivo. Está dirigido a estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado que estén interesados en la creación sonora, la divulgación de la ciencia y el periodismo. Y para participar, lo único que tienen que hacer es enviar una carta de motivos al correo que aparece en nuestras pantallas o bien estar atentos a las publicaciones de Literatura UNAM. Los derechos humanos y la soberanía son temas que responden a las reflexiones que nos tiene hoy Jacobo Dayan. ¿Qué tal? La soberanía es un elemento al que cada vez más y más países recurren para tratar de bloquear la cooperación internacional en materia de derechos humanos, la observación internacional sobre las graves situaciones que ocurren al interior de los países. El Estado contemporáneo utiliza un concepto de soberanía del siglo XIX para decir que la comunidad internacional no tiene injerencia en materia de derechos humanos, cuando la soberanía del siglo XXI es entendida primariamente como la responsabilidad de los estados de proteger a su población. Y ante crímenes graves, la comunidad internacional es corresponsable, evidentemente de manera inicial, con cooperación, con ayuda, con supervisión, con vigilancia. Que en México se niegue esta visión externa desde la Corte Interamericana diciendo que es injerencismo o desde los comités, por ejemplo, el de desapariciones forzadas, plantea un muy problemático panorama en materia de derechos humanos. Lo que pasa en México de bloquear la mirada internacional también es un signo de nuestros tiempos que ocurre en otros países, dejando en primer lugar al Estado, más bien al gobierno, y dejando inerme a la población. La soberanía no es un pretexto para evitar la supervisión internacional. Lo importante es la vida de las y los ciudadanos. Muchas gracias. Y ahora es momento de conocer una obra de arte que además es edificio y museo. Anatomía de Clic Cultural nos permite esta tarde conocer una de las obras emblemáticas de Matías Geritz. Estamos hablando, por supuesto, del Museo Experimental El Eco. Imagina un museo que no solo exhibe arte, sino que es una obra de arte en sí misma. Este espacio existe y es el Museo Experimental El Eco, una obra arquitectónica viva en el corazón de la Ciudad de México, cuya estructura despierta los sentidos de manera poética. Conozcamos su anatomía. Diseñado en 1953 por el arquitecto y artista alemán Matías Geritz, El Eco desafía el propósito convencional. No fue pensado como un contenedor de objetos, sino como un espacio de experimentación emocional. Su función, romper la frontera entre arquitectura, arte y espectador.
Su anatomía es pura expresión del estado espiritual del ser humano. El largo pasillo inicial que se estrecha a cada paso te atrapa hasta desembocar a un pabellón que respira en la luz, el color y el silencio. El ECO posee un misticismo que se arraiga en su vida. Lo que comenzó como un museo experimental, después fue restaurante, club nocturno, teatro y lugar de encuentro de actividades políticas. En 2004, la UNAM compró el inmueble y reabrió sus puertas en 2005, convirtiéndolo en un espacio vivo. Tras 20 años de su reapertura, este no es un museo que visitas, es un museo que habitas, en el que te fundes en sus perspectivas, líneas y texturas. Sus muros no marcan límites, sino que abren preguntas a una nueva forma de pensar y vivir el espacio. Es un manifiesto de la arquitectura emocional. El Museo Experimental El Eco es una escultura abierta, ahí donde lo íntimo y privado se transforma en público y colectivo. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Daniela Vites su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales e invitándolos a que nos acompañen el día de mañana, por supuesto, 2:30 de la tarde, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.